Entonces, como ven, los arqueólogos franciscanos empezaron a excavar y encontraron la ciudad de Cafarnaum del primer siglo. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba por aquí, porque aquí está Cafarnaum, por aquí o por allá, ¿no? No tiene más opciones Jesús, ¿no? Por el mar de Galilea, por orillas del mar de Galilea, 800 años de presencia. San Francisco viene a visitar Tierra Santa y al menos las crónicas nos hablan de que San Francisco está en Acre. Quizás seguramente San Francisco visitó Belén porque San Francisco veneraba estos dos misterios de la vida de Jesús, ¿verdad? Su encarnación, su nacimiento y su pasión. Seguramente habrá visitado. Además tenía el cuerno de marfil del sultán, que le permite un cuerno del sultán visitar los lugares sin ser molestado. Estamos todos, ¿verdad? Bueno, esta zona es una zona rica de aguas, de manantiales. Aquí tenemos un ejemplo, un manantial que nace donde está ese grande arbusto con flores rosas. ¿Cómo se llama ese árbol? ¿Laurel? No, laurel, ¿verdad? Es un laurel ese, es un laurel. Porque está el laurel que se come, que para cocina, pero ese no, ese es el otro. Ese es venenoso, no sé. No sé, pero también se le llama laurel. Bueno, ese manantial nace a un lado de ese grande arbusto. Nace el agua allí y es propiedad de los franciscanos. Tenemos otro manantial, pero para acceder hay que salir de la propiedad de los frailes, dar la vuelta aquí y dar la vuelta a la derecha. Y como es agua viva, van muchos judíos para hacerse abluciones allí. Se meten allí porque es un agua que viene directamente del monte y un baño ritual público al natural. Un baño ritual, para purificarse los judíos. Peregrinos antiguos hablan de 7 fuentes aquí. La peregrinajeria, por ejemplo. La primera multiplicación de panes y peces sabemos que fue en esta región. A la época de Jesús no se llamaba heptapegon como lo conocieron los peregrinos en lengua griega, heptapegon, 7 fuentes, como esta peregrinajeria, sino que al nombre de Jesús se le conocía, porque lo dice el Evangelio de Mateo, Magadán. No Magdala que sabemos que significa torre. Magadán, Mateo capítulo 15, en el contexto de la segunda multiplicación de panes y peces. La primera fue en esta zona, la segunda fue del otro lado del mar. Después de esa multiplicación de panes y peces, Jesús toma la barca y regresa al territorio de Magadán. Magadán es arameo. Maim en arameo o en hebreo es agua, Gad, fortuna, fuentes de la fortuna, por la presencia de los manantiales, y de los cuales hoy por hoy solamente hay 6. Seguramente uno se secó, pero el nombre de Magadán o heptapegon ya en el siglo IV, después el nombre de heptapegon se va deformando a lo que hoy conocemos como Tabga o Tabja, ¿sí? Pero viene de heptapegon, 7 fuentes. Les digo, hoy solamente hay 6 y 2 tenemos los frailes, después estamos los franciscanos, están las hermanas franciscanas que tienen una casa para huéspedes, ellas tienen 4 manantiales y después está el santuario de la multiplicación de panes y peces, que están los monjes benedictinos. Esas aguas tienen una cantidad mínima de sales minerales, por lo que lo usan los monjes benedictinos. Tienen varias piletas donde se recoge esta agua y ayuda a personas que tienen problemas con la movilidad. Lo usan porque tiene una concentración menor de sales minerales. Bueno, y los franciscanos aquí compran toda esta parte en 1889. Como ven, relativamente hace poco, relativamente decimos, la presencia de los frailes resale al año 1217 en Tierra Santa, pero poco a poco los frailes, apoyados también por los reyes de Europa, van adquiriendo, comprando lugares o vienen en regalo a ellos, se los regalan, otros los compran. Pero en ocasiones los lugares no se podían comprar y tardaban con paciencia hasta adquirirlos, como en esta zona. Aquí se sabía que existía un lugar antiguo de veneración, el lugar de la aparición de Jesús
a los apóstoles porque lo hablan los peregrinos antiguos. Hay un peregrino del siglo IX, es decir, año 800, ¿no? Siglo IX, después de Cristo. Él menciona, este peregrino dice que hay un lugar donde hay una mesa donde el Señor comió con ellos, en referencia al Evangelio de Juan, capítulo 21, donde Jesús desayuna con ellos. Ahí hay una mesa de piedra. Y esa mesa, ese lugar lo podemos ver hoy. Entonces coincide con los relatos de los antiguos peregrinos. Los primeros cristianos de Cafarnaum, del primer siglo hasta el siglo IV, que es importante ese periodo, son los cristianos judeocristianos llamados nazarenos, que ya hablamos un poquito sobre ellos. Los nazarenos, de origen judío, creyentes en Jesús, estos nazarenos, como les digo, tenían doctrina ortodoxa, es decir, como lo que creemos nosotros, que María es virgen, que Jesús es hijo de Dios y la divinidad, la maternidad divina de María también defendían ellos, estos nazarenos. Y ellos conservaban las memorias en Cafarnaum, aquí, en Nazaret, Monte de los Olivos, Monte Sión en Jerusalén. Los nazarenos de Cafarnaum aquí veneraban las 3 piedras célebres, que eran famosas, las 3 piedras célebres de Galilea, sobre las cuales Jesús hizo algo. Sobre una piedra, Jesús pone los panes y los peces, hace la oración de acción de gracias y los reparte. Esa piedra hoy la podemos ver, está en la multiplicación de panes y peces, y que los peregrinos nos hablan de esa piedra. Egeria nos habla de esa piedra. Dice Egeria, la piedra sobre la cual puso el pan el Señor es ahora un altar. Los peregrinos se llevan trocitos para su salud y a todo les sirve. Esta peregrina, ese testimonio antiguo. Pero bueno, esa piedra está allí, es una de las 3. La segunda piedra es donde Jesús se sienta y pronuncia el discurso de las bienaventuranzas. El santuario está destruido, los frailes han comprado el recinto, han hecho excavaciones y han encontrado los restos del santuario que coincide con el itinerario de esta peregrina. Está el lugar de las bienaventuranzas. Y esta tercera piedra, hay un santuario antiguo, restos del siglo IV, otro santuario del siglo XII y ya el periodo franciscano. ¿Sí? La iglesia que veremos es de 1933, que conserva esta piedra tan querida para los primeros cristianos, los famosos nazarenos, que conservaban aquí las memorias de las 3 piedras célebres de Galilea, donde Jesús se aparece a los apóstoles y encarga a Pedro su rebaño, que es la que podemos ver, es una piedra grande. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a pasar, pero antes de entrar a la iglesita, vamos a ponernos, hay un altar afuera, para leer el texto de Juan capítulo 21 que nos habla acerca. ¿Y este lugar cómo se llama? El primado de Pedro. El primado de Pedro. Sí, porque Pedro tiene la primacía en cuidar de las ovejas de Cristo, por eso se le llamó el lugar del primado de Pedro. Qué hermoso. Sí, vamos para acá, venga. Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del mar de Tiberíades, que es este, otro nombre, mar o lago de Tiberíades, por la ciudad de Tiberíades que se encuentra allí. Por eso el evangelista sí le conoce, mar de Tiberíades. Y estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al atardecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. En la orilla, si de allí, en los escalones de piedra. Imagínense la escena. Jesús de allí les dijo a los pescadores, les habrá silbado, ¿sabe? Pero les dijo, ¡hey, muchachos!
de allí. ¿Tienen algo que comer? Los pescadores que estaban a 100 metros de la orilla escucharon a Jesús, ¿no? Y dijeron, nada. Entonces Jesús les dijo, les gritaría, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba le dice a Simón Pedro, es el Señor. Y apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, y arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Esto allí sobre esa piedra que está hoy, la custodia de esta capillita franciscana. Allí adentro, ¿sí? Está la piedra que veremos y tocaremos. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que eran tantos, la red no se rompió. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar, porque era en la mañana, era temprano en la mañana. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, de desayunar, Jesús dice a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, le dice con su nombre de circuncisión. Recuerden que los varones judíos al 8º día vienen circuncidados. A Jesús también le pasó lo mismo. El Evangelio de Lucas lo dice. A los 8 días después de que nace Jesús, lo circuncidan y le ponen el nombre de Yeshua. Lucas lo dice cuando Jesús apenas acababa de nacer. Simón Pedro, su nombre original, no de pila todavía, pero su nombre es Shimon Bar Yona. ¿Sale? Simón, hijo Bar en arameo. Bar no es el bar que hoy conocemos. Bar en arameo es hijo, Bar. En hebreo, Ben, B con B grande, ¿sabes? Por ejemplo, Benjamín. Benjamín significa, Benjamín, Yamín, derecha. Hijo de la derecha, Benjamín. Bar Yona, hijo de Juan o hijo de Jonás. ¿Sí? Bar Yona. Y Jesús le dice con este nombre, Simón, hijo de Juan, Shimon Bar Yona, ¿me amas más que estos? Pedro contesta, Señor, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Shimon Bar Yona, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Jesús insiste por tercera vez y le dice Shimon Keifa, hijo de Juan, pero ya le pone el nombre que le había cambiado, Keifa. Keifa no significa piedra, no. Keifa significa roca. Y donde le cambia el nombre a este apóstol no fue aquí, fue en Cesarea de Filipo. Son como 60 kilómetros desde este punto, ¿sí? En Cesarea de Filipo, los que conocen, hay una grande roca que es los fundamentos del monte Hermón, que es una roca inmensa. Jesús, al llegar allí y cambiarle el nombre a uno de los apóstoles, le quiso hacer referencia a ese apóstol en esa zona. Al ver esa roca tan grande, Simón, tú eres roca, algo así. Y sobre esta roca yo edifico mi iglesia, porque una roca es inamovible. Una piedra, yo me tropiezo con alguna piedra, ¿no? Están sentados en piedras ustedes. Roca es diferente. Y en arameo, Keifa, Shimon Keifa. Cuando el texto, en Mateo, por ejemplo, que sabemos que el texto se encontraba en arameo y en hebreo, porque lo dicen los historiadores, Eusebio de Cesarea, Epifanio de Salamina, hablan de que existe el Evangelio en hebreo y que se encuentra en la biblioteca, en la gran biblioteca de Cesarea Marítima. El texto en hebreo, Shimon Keifa, cuando se traduce al griego, el griego era una lengua común
Y para que el Evangelio llegara a más oyentes, se tuvo que escribir los Evangelios en griego, tanto Mateo como los demás, ya desde el primer siglo. Se conservaba la copia de Mateo en hebreo y en arameo, pero se tuvo que traducir la Biblia, los Evangelios, San Pablo, sus cartas, en griego para que la gente escuchara más. Si los Evangelios se quedaban solamente en hebreo, era muy reducido el ambiente, el espacio para que otros conocieran a Jesús, su Evangelio. Al hacerlo en griego, hay más oyentes que le pueden escuchar y entender. En este caso, de Shimon Keifá, el nombre pasó a Simón Petros. Petros en griego no es piedra, es roca. Piedra en griego es lithos, lithóstrotos, por ejemplo, lithos. Petros es roca. En la traducción en español ya marchamos. Está un dicho en italiano que en español no queda. Dice, traduttore traditore. El que traduce traiciona. Porque ya de Simón Roca a Simón Piedra, Simón Pedro. Y de aquí, en algunas ocasiones, los que no comparten nuestra fe católica, porque lo he escuchado, se los digo, nos dicen, oye, pero si Jesús le cambió a Simón y se le puso el nombre de Pedro, o sea, de piedra fiable, Jesús no edifica su iglesia sobre esta piedra del apóstol, se dice a sí mismo Jesús. Pero no, el texto en hebreo es claro, roca. El texto en latín, Petros, en griego, perdón, después en latín, Petra. Ya ahí cambia, en latín y en español ya cambió todo el significado de lo que es una roca. ¿Sí? Y a este apóstol se le conocía con ese nombre, que en español lo traduciríamos Simón Roca. Así, tal, Simón Roca, Shimon Keifá. Cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, Juan capítulo 1, el texto, hay un error también aquí de traducción porque le dice, ve a Pedro, Juan capítulo 1, ve a Simón hijo de Juan y le dice, tú eres Simón hijo de Juan, te llamarás Cefas. No sé si lo han escuchado, Cefas, pero Cefas no significa nada en arameo. Cefas no, es Keifá, más bien, Keifá. Pero bueno, un error allí entre C y K, que todavía estamos arrastrando. Pero bueno, es Simón Roca. Perdón si me salí mucho del contexto acá, ¿verdad? Y bueno, Shimon Keifá, Bar Yona, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Palabra del Señor. Pedro tiene esta primacía, esta importancia, el primero, en cuidar de las ovejas de Jesús. Y por eso el texto, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. El texto en español tenemos, Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, ¿te amo? Te quiero. Interesante el texto en griego, porque el texto en griego, no es que yo sepa griego, pero algunas palabras al menos las sabemos. Por ejemplo, ágape, lo sabemos que ágape es en griego es un amor que se dona. Eros es griego también, de atracción sexual, eros. Está filía de hermanos, amor de hermanos. Y el texto usa, cuando habla Simón, Pedro, ¿me amas? Ágape, es un amor que se dona. Y Pedro responde con filía, es un amor de hermanos. Interesante allí. En español lo tenemos, en inglés ya no, ¿verdad? Es love you y se acabó, no hay otro. En hebreo también, no tienen en hebreo, hoy por hoy, pero en griego sí. Interesante porque, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y yo creo que Jesús hoy nos pregunta también a cada uno de nosotros, nos dice por nuestro nombre, ¿me amas? Con un amor de ágape, ¿sí?
Pero seamos realistas, nuestro amor es como el de Pedro. Bueno, el de Pedro fue también valiente, ¿no? Porque dio su vida por Cristo al final. Pero nuestro amor tiene límites, reconozcámoslo, ¿verdad? Nuestro amor a los demás tiene límites, nuestro amor a Dios tiene límites, tiene defectos también, pero no obstante, Dios nos ama y nos ama con ese amor de ágape, con ese amor que se dona completamente. Por eso, el icono del amor, que quizás no es el corazón, es la cruz. Porque Jesús mismo dice que no hay amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Y Jesús dio la vida por cada uno de nosotros y nos consideró amigos. Entonces, ese amor Jesús nos pide, con ese amor somos amados y se nos invita también a amar a Dios con ese amor de donación, ese amor de ágape. No obstante nuestros límites, pero siempre el deseo de querer amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, ¿no? Con un amor de ágape. Importante también aquí la figura de Pedro. Una vez que, a Pedro le dejó las llaves, ¿sí o no? Y las llaves es importante. No fue aquí ese momento, sino fue allá en Cesarea Marítima, cuando le cambia el nombre, le dice, y a ti te daré las llaves. A ti, Pedro, no a otro, a ti. Y todo lo que ates acá será atado allá y lo que desates será desatado allá. ¿Sí? Ese momento interesante porque ese momento de atar y desatar llega hasta nosotros cuando un sacerdote me perdona los pecados. ¿Sí? Este poder de atar y desatar. ¿Sí? Que viene concedido de Jesús a los apóstoles, de perdonar pecados, los apóstoles a los obispos, obispos presbíteros. Ahí llega ese poder de atar y desatar. ¿Sí? Cuando me confieso, el Señor me libera de esa falta. Y lo que el sacerdote, cuando me confieso, me libera en el cielo también. El Señor me perdona porque el Señor así lo prometió. ¿Sí? Ahora, Pedro tiene las llaves. Pedro es la roca, ¿sí? No la piedra. Simón Roca. Es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Cuando Pedro muere en Roma, crucificado al revés, toda esa tarea, esa misión, terminó con la muerte del apóstol. Son las ovejas de Cristo que continúan su caminar a lo largo de la historia, a lo largo de los años, de los siglos, y necesitan esas ovejas de ese tiempo, de la época bizantina, del siglo XII, ahora del pastor. ¿Qué es lo que hace el pastor con las ovejas? Las cuida. Si una se enferma, la cura. Si una se pierde, va por ella, ¿sí? Y la trae. Aunque a veces sabemos ovejas muy rebeldes, ¿no? Pero el pastor trata de hacer eso. Si hay algún lobo, ¿qué hace cuando hay un lobo? Espanta el lobo, ¿no? Ahora, lo traducimos concretamente a nosotros. El pastor lo necesitamos, esa figura importante, que hoy es el Papa Francisco, que es el sucesor no de Papa Benedicto, sino de Pedro. Es el sucesor de Pedro, Papa Francisco. Y la tarea de él como pastor de cuidarnos de los lobos, de las herejías. Todavía hay herejías que dicen que Jesús no es Dios, por ahí los mormones y compañía, ¿no? Bueno, no sé si me siguieron. Es la tarea del pastor que es importante. Entonces, esto que Jesús le promete no terminó con la muerte del apóstol Pedro, sino que la comunidad cristiana de Roma eligió a un sucesor de Pedro. ¿Sí? Después de Simón Pedro, Lino, Clemente, Anacleto, etcétera, 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 etcétera. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco. ¿Sí? Entonces, estamos en la iglesia que Cristo ha querido fundar, con todos los límites que podemos ver, los defectos humanos que podemos ver, pero es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Hay un montón de santos, tenemos muchos santos que conocemos y que hemos visto, Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, en fin. Es una iglesia que está viva y que aquí están las raíces de esa iglesia. ¿Sí? Bueno, y estamos recorriendo los lugares donde ocurrió todo esto, sobre todo este evangelio importante. Bueno, miren, ahora lo que haremos, ahora son las 4:10, vamos a entrar a la capillita es de 1933, que custodia la piedra. Van a ver que tiene una inscripción que dice Mensa Christi. Mensa en latín significa mesa, ¿sí? Mesa. No otra cosa. Mesa. Como les decía, los peregrinos antiguos recordaban, decían en el siglo IX, hay un lugar, hay una mesa donde Él comió con ellos, refiriéndose
a esa mesa de piedra, es una piedra grande que está allí. Otros peregrinos recordaban a esta iglesia como la de los 12 de los carbones ardientes, porque el texto menciona que cuando bajan aquí los apóstoles con las redes llenas de peces encontraron carbón ardiendo y un pescado, pan, cuando Jesús les dice traigan más pescados, ¿no? Y por eso a la iglesia que existía en la época medieval le llamaron la iglesia de los carbones ardientes y de los 12 tronos. 12 tronos, ¿por qué? Aquí abajito, los veremos, hay figuras de corazón, ¿sí? Que son columnas dobles de algún edificio destruido de por aquí. Los cristianos en ese momento, del siglo, de la época medieval, traen esos pedazos de columnas dobles. Cuando cortas una columna doble, hace figura de corazón, ¿sí? Y están aquí dispuestos. No sé en qué momento los habrán puesto allí, pero por eso esas columnas cortadas, que figuran corazones, cada pedacito simboliza un trono. Esto porque Jesús en la última cena dice a los apóstoles, ustedes van a gobernar a las tribus de Israel en 12 tronos. Es un concepto teológico que pasó en el cenáculo, pero que los cristianos lo situaron aquí por las columnas que van a ver ahora. Columnas destruidas en corte horizontal y que han puesto aquí en algún tiempo. Pero por eso esas columnas se le llamó a la iglesia de los 12 tronos. ¿Sí? Hoy la iglesia le conocemos como la del Primado de Pedro. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Hola. En el episodio de hoy nos adentramos en uno de los momentos más hermosos y profundos del Evangelio, la tercera aparición de Jesús a sus apóstoles después de resucitar. Recordamos cómo en un principio los discípulos no lo reconocían y cómo ninguno se atrevía a preguntarle si era él. Sin embargo, ahí estaba Jesús, ya esperándolos con el fuego encendido, los peces cocinados y un pan para compartir con ellos, una imagen que vivimos en este lugar. También profundizamos en el significado del primado de Pedro. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama? ¿Qué significa el nombre de Pedro en su traducción original? ¿Y por qué la sucesión apostólica es tan importante? Porque es precisamente esa sucesión la que hasta el día de hoy nos trae los sacramentos de la iglesia que Cristo fundó. Si este capítulo te hizo reflexionar, compártelo con alguien que también lo necesite ver. Y si aún no te has suscrito en YouTube, este es el momento. Activa la campanita y cada viernes a las 7 de la tarde tendrás un nuevo episodio esperándote. O quizás hoy estás viendo esto y Dios ya sembró en tu corazón el deseo de caminar por estos lugares. Ese sueño puede volverse realidad. Tenemos salidas a Tierra Santa todos los días 10 y 25 de cada mes. Los días 25 con un recorrido completo por Tierra Santa, Roma y Asís, siempre de la mano de los franciscanos. Llama a nuestra oficina en Guadalajara, escríbenos o contacta a alguno de nuestros promotores. Nos vemos en el próximo episodio, todos los viernes a las 7 p.m. en YouTube y Facebook. Y no olvides que en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida.